Sigue llegando gente. Muy bien, ahí les encargo sus cámaras, por favor. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muy bien, permítanme un segundo. Muy bien, sus cámaras, por favor. Solamente 2 personas con sus cámaras prendidas, encendidas más bien. Es importante. Muy bien. Vamos a, a compartir la presentación. Perdón. Tengo gente aquí esperándolo. Muy bien. Vamos a dar inicio a la clase. Como les digo, es el matrimonio. Un matrimonio, un acontecimiento social muy sencillo, si se puede ver de esa manera, pero genera un montón de vínculos jurídicos. Está plasmado, está dentro de un marco jurídico, está diseñado de tal manera que el que vaya creciendo la familia derivado del matrimonio, esta vaya haciéndolo de manera ordenada, y que al mismo tiempo sea socialmente bien visto. El matrimonio, cuando nace esta figura del matrimonio, pues nace como una solución de vivir en pareja y de una sociedad que puede convivir, vamos a decir, de manera independiente de otros, y como la base fundamental de una familia, ¿sí? Entonces, a esto, al Estado, cuando hablo del Estado, me refiero al gobierno, vamos a decirlo así. Le conviene que la sociedad esté formada de una manera ordenada, ¿sí? Y de formas aceptadas por la sociedad, para que pues existan menos problemas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Acuérdense que el Estado parte de su trabajo es estar observando a la sociedad cómo se va comportando, para el Estado ir haciendo los ajustes en los marcos legales, en las leyes, etcétera, etcétera, para que nada quede fuera, ¿sí? Entonces, inicia la figura del matrimonio como una solución, como algo perfectamente diseñado, para que la gente viva en familia, derivado de la figura esta del matrimonio, y que la sociedad crezca de esta manera también, ¿no? En este capítulo vamos a ver varios temas. El primero son los esponsales. ¿Qué son los esponsales? La evolución y concepto actual del matrimonio, la naturaleza jurídica del matrimonio, elementos esenciales y de validez del matrimonio, impedimento para contraer matrimonio, nulidad del matrimonio, efectos del matrimonio y el concubinato. ¿Ok? ¿Qué son los esponsales? Es el compromiso de tomarse por marido y mujer. La definición del Código Civil del Estado de Nuevo León, en el artículo 139, define a los esponsales como la promesa de matrimonio que se hace por escrito por un novio al otro y es aceptada por este último.
Por consiguiente, los esponsales pueden hacerse por simple convención y no requieren las formas solemnes de un contrato verbal. Actualmente el esponsal sería, porque bueno, como dice aquí, los artículos que hablaban de ese tema, pues ya están derogados, ¿sí? O sea, ya no existen, pero antes era como un compromiso el decir, me caso contigo, nos casamos, y era un compromiso que traía consecuencias legales si no lo cumplías. Entonces era muy importante dar ese primer paso de manifestar el deseo de casarse con alguien. Entonces, ahorita nomás pues dices, me quiero casar contigo y preparas todo y si al final no se hace nada, pues no pasa nada y se acabó y ya. Pero antes era parte del proceso y estaba en la ley, estaba en el marco legal, este, como camino al matrimonio. Evolución y concepto actual del matrimonio. Matrimonio, se afirma que el matrimonio constituye la base fundamental de todo el derecho de familia. O sea, de aquí del matrimonio nacen todas las regulaciones y todas las leyes y normas y costumbres del derecho de familia, ¿sí? Derivado del matrimonio. Para el derecho mexicano se ha modificado radicalmente este punto de vista, por lo que primero haremos referencia a la posición tradicional que formula Rugeiro en los siguientes términos. Esta es una posición de Rugeiro de hace, obviamente, muchos años atrás, pero así es como nace la figura del matrimonio. Ese es el objetivo principal de la figura del matrimonio. Dice Rugeiro, el matrimonio es institución fundamental del derecho familiar, porque el concepto de familia reposa en el matrimonio como supuesto y base necesarios. De él derivan todas las relaciones, derechos y potestades, y cuando no hay matrimonio, solo pueden surgir tales relaciones, derechos y potestades por benigna concesión, y aún así son estos de un orden inferior o meramente asimilados a lo que el matrimonio genera. La unión del hombre y de la mujer sin matrimonio es reprobada por el derecho y degradada a concubinato, cuando, cuando no la estima delito de adulterio o incesto. El hijo nacido de unión extramatrimonial es ilegítimo y el poder del padre sobre el hijo natural no es patria potestad. Fuera de matrimonio no hay parentesco, ni afinidad, ni sucesión hereditaria, salvo entre padre e hijo. Una benigna extensión limitada siempre en sus efectos. Es la hecha por la ley de las relaciones de la familia legítima a las relaciones naturales derivadas de unión ilegítima, y ello responde a razones de piedad y a la necesidad de hacer efectiva la responsabilidad contraída por quien procrea fuera de justas nupcias. La artificial creación del vínculo parental en la adopción no es más que una imitación de la filiación legítima. Esta importancia y preeminencia de la institución que hace el matrimonio el eje de todo el sistema jurídico familiar. Se revela en todo el derecho de familia y repercute aún más allá del ámbito de esto. Eso es lo que se pensaba del matrimonio y como su objetivo principal. Entendemos que hoy las cosas han cambiado un montón. Los hijos fuera del matrimonio, antes se consideraban ilegítimos, hoy no lo es así. Él dice aquí degradada concubinato, ya no es degradada, simplemente es otra figura aceptada ya casi como el matrimonio. Y así muchas cosas, ¿no? Van cambiando pues el matrimonio va quedando pues como una opción más, ¿no? Ya depende de lo que cada quien quiera, ¿sí? Pero para mí era importante, o es importante que conozcan la figura de cómo nace, cuál era el objetivo principal y todo lo que se pensaba que generaba el matrimonio como base fundamental del derecho de familia, ¿sí? En el derecho, evolución del matrimonio. En el derecho mexicano, a partir de la ley de relaciones familiares, creo que lo hablamos la clase pasada, se sustenta el criterio perfectamente humano de que la familia está fundada en el parentesco
por consanguinidad, o sea, parentesco por sangre, y especialmente en las relaciones que origina la filiación tanto legítima como natural. Perdón. Por lo tanto, el matrimonio deja de ser el supuesto jurídico necesario para regular las relaciones jurídicas de paternidad, maternidad y patria potestad, ya que tanto los hijos naturales como los legítimos resultan equiparados a efecto de reconocerles en el Código Civil vigente los mismos derechos y deberán ser sometidos a la potestad de sus progenitores. O sea, a partir de 1917, los hijos fuera de matrimonio y dentro del matrimonio son legítimos todos y se les reconoce por igual el mismo derecho a ambos. Vamos a ver un poco, y es como empieza a cambiar, y es un tema también buscando que los menores no quedaran desprotegidos. Esto inicia así, con esa intención, con ese objetivo de que los menores no quedaran desprotegidos. Entonces los menores quedan de esta forma, con este cambio, quedan en igual, equiparados con los hijos legítimos y ilegítimos. Ya no le llaman ilegítimos, ahora les llaman filiación legítima o de filiación natural. ¿Sí? En cuanto a la evolución sufrida en el concepto de matrimonio, ¿cómo es que empezó todo esto y que nos llevó a lo que es el matrimonio? ¿Sí? Promiscuidad primitiva. En las comunidades primitivas existió en un principio una promiscuidad que impidió determinar la paternidad y por lo tanto la organización social de la familia se reguló siempre en relación con la madre, de ahí el matriarcado. Eran tantos los grupos, imagínense los grupos antes, las etnias, los grupos, los indios, los primeros pobladores, antes de que estuvieran organizados, pues había mucha promiscuidad, todos contra todos, y el papá, pues no sabía ni quién era, de los chamacos. Los chamacos nacían y nacían, pero no sabías quién era el papá. Pero la madre sí sabía que esos eran sus hijos, ¿sí? A lo mejor el papá no sabía cuál era su hijo, pero la mamá sí. La mamá sí puede decir, todos estos son mis hijos. A lo mejor es diferente papá, a lo mejor ni yo ni sé ni quién es el papá de cada uno, pero lo que sí sé es que son mis hijos, ¿sí? Entonces ella se encargaba de ellos, de ahí la figura esta del matriarcado, ¿sí? Este, en cuanto al matrimonio por grupos, este se presenta ya como una forma de promiscuidad relativa, pues por la creencia mítica derivada de totemismo, los miembros de una tribu se consideraban hermanos entre sí, y en tal virtud no podían contraer matrimonio con las mujeres del propio clan. De ahí la necesidad de buscar la unión sexual con las mujeres de una tribu diferente. Ahí empiezan a evolucionar y se empiezan a dar cuenta que aparte de esa promiscuidad primitiva, había muchos problemas porque también nacían hijos, pues medios enfermos, porque hermanos contra hermanos y etcétera, ¿no? No había un orden. Se empiezan a dar cuenta de esto y empiezan a separarse en los grupos y empiezan a darse cuenta que es mejor entre diferentes grupos, casarse y tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces empieza ya a ser como más definido y ya más o menos sabías quién era el papá y se empiezan a como a definir las familias, por decirlo de alguna manera. El matrimonio por rapto. En una evolución posterior debida generalmente a la guerra y a las ideas de dominación que se presentan en las distintas colectividades humanas, cuando alcanzan cierto desarrollo aparece el matrimonio por rapto, en donde la mujer es considerada como un botín de guerra. Más o menos en la Primera Guerra Mundial y en otras guerras antes de la Primera Guerra Mundial, guerras más pequeñas y más locales en cada país, pues esto era una costumbre, agarrar mujeres como botín de guerra y se casaban con ellas. Y es más, ni les preguntaban, esta es mía y me la llevo y se casaban con ella. El matrimonio por compra se consolida ya definitivamente la monogamia, adquiriendo el marido un derecho de propiedad sobre la mujer, quien se encuentra totalmente sometida a su poder. Acuérdense las películas de hace 30 años, 40 años, 50 tal vez, en donde los matrimonios eran acordados, ¿sí? Entre familias para cuidar la, la, ahora sí que
¿cómo se dice? El pedigrí, el apellido, la costumbre, el nivel social. Los matrimonios eran acordados entre familias para conservar este linaje que era muy importante en ese tiempo. Y ahora lo que conocemos el matrimonio consensual, ¿sí? Que es el matrimonio se presenta como una manifestación libre de voluntades entre hombre y mujer que se unen para constituir un estado permanente de vida y perpetuar la especie, ¿sí? ¿Qué es lo que conocemos el día de hoy? Matrimonio consensual. Consensual significa que es acordado entre las partes, hay la voluntad libre de vivir el matrimonio, etcétera, que es hasta lo que es hoy. Pero fíjense cómo fue evolucionando hasta llegar al matrimonio consensual. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien o me regreso? Todo bien, maestro. Una duda. Todo bien, licenciado. Muy bien, gracias. Continuamos entonces. Naturaleza jurídica del matrimonio y sus diferentes puntos de vista. El matrimonio es una institución como un acto jurídico condición, como un acto jurídico mixto, como un contrato ordinario, como un contrato de adhesión, como estado jurídico y como acto de poder estatal. Todo esto es considerado desde el punto de vista jurídico el matrimonio. Vamos a ver cada uno. Matrimonio como institución. En este sentido significa el conjunto de normas que rigen el matrimonio. Hay todo un desplegado, hay todo un estudio, toda una doctrina diseñada para el matrimonio, ¿sí? Todo un complejo de leyes y de artículos y de regulaciones que envuelven al matrimonio como institución. Número 2, el matrimonio como acto jurídico condición. Se define como el acto jurídico, acuérdense, hablamos de acto jurídico y de hecho jurídico. Entonces el acto jurídico es cuando está manifiesta la voluntad de crear consecuencias de derecho, tiene por objeto determinar la aplicación permanente de todo un estatuto de derecho a un individuo o a un conjunto de individuos para crear situaciones jurídicas concretas que constituyen un verdadero estado, por cuanto no se agotan por la realización de las mismas, sino que permiten su renovación continua. El matrimonio como acto jurídico mixto. Se distinguen en el derecho los actos jurídicos privados, los actos jurídicos públicos y los actos jurídicos mixtos. Los primeros se realizan por la intervención exclusiva de particulares, o sea, los actos jurídicos privados solamente entre particulares. Los segundos, o sea, los actos jurídicos públicos, son por la intervención de los órganos estatales y los terceros por la concurrencia tanto de particulares como de funcionarios públicos en el acto mismo, como en el matrimonio, que primero es una fiesta social, es un tema netamente social, ¿sí? Pero oficializado con el acto jurídico del registro civil, ¿sí? De cuando va el juez de registro civil para dar fe de que ese matrimonio se realizó y se genera el acta de matrimonio. El matrimonio como un acto ordinario. Esta ha sido la tesis tradicional desde que se separó el matrimonio civil del religioso, pues tanto en el derecho positivo como en la doctrina se ha considerado fundamentalmente como un contrato en el cual existen dos elementos esenciales y de validez de dicho acto jurídico. Especialmente se invoca como razón el hecho de que los contrayentes deban manifestar su consentimiento ante el registro civil. Entonces, aunque el Estado separa de una manera importante en la parte religiosa y la parte civil del matrimonio, y haciendo como que el Estado no le importa el tema de la parte religiosa, sin embargo, el Estado sabe que
matrimonios que se llevan atendiendo las dos etapas o las dos vertientes, que es la parte religiosa y la parte civil, el Estado sabe que ese es lo mejor, que socialmente hablando trae más beneficio al Estado que cuando nomás es una sola parte. Porque al final de cuentas está comprobado que un matrimonio hecho y derecho, hecho bien, que lleva las cosas bien, pues genera una sociedad mejor, ¿sí? El Estado no se queda ciego a las variables que hay del matrimonio, o sí, las variables que hay del matrimonio, no se queda ciego y no desatiende estas variables, pero sabe que si el matrimonio lleva esta parte religiosa y civil, pues es lo mejor. Pero estoy listo para atender las variables que todos ya conocemos. Matrimonio como contrato de adhesión. Como una modalidad en la tesis contractual, se ha sostenido que el matrimonio participa de las características generales de los contratos de adhesión, toda vez que los consortes no son libres para estipular derechos y obligaciones distintos de aquellos que imperativamente determinan la ley. El tema aquí es que se ha argumentado mucho si el contrato como tal es un contrato o no es un contrato. Si fuera un contrato, yo digo que no es un contrato, porque si fuera un contrato, hubiera un clausulado y hubiera eh, obligaciones que si no se cumplen, se termina inmediatamente, ¿sí? Se termina o hay un castigo o una penalidad, etcétera. Y en el matrimonio no, es como acuerdos, ¿no? Como acuerdos porque se pueden cometer errores, pero si se ponen de acuerdo pueden seguir, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido esta discusión sobre si el matrimonio es un contrato o no, y creo que ahorita vamos a ver un pequeño video. El matrimonio como estado jurídico. Desde este punto de vista, el matrimonio se presenta como una doble consecuencia de la institución matrimonial y del acto jurídico que celebran las partes en unión del registro civil, pues constituye a la vez una situación jurídica permanente que rige la vida de los consortes y un acto jurídico mixto desde el momento de su celebración. Vamos a ver un pequeño video que habla sobre esto, si el matrimonio no es un contrato o si es un contrato. Maestro, creo que varios alumnos quieren entrar a la clase. Ah, ok, muy bien. Ahorita los dejamos entrar. Muchas gracias por avisarme. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Pero, ¿cómo? Este abogado que vamos a ver aquí hablando se llama Miguel Carbonell. Los invito a que lo sigan. Es muy buen abogado, tiene una escuela, tiene bibliotecas jurídicas, tiene podcasts jurídicos, es algo impresionante. Yo lo sigo y me ha ayudado mucho. A ver, déjeme ver. Pero, ¿cómo se... A ver, voy a salir yo del aire para que no haya problema con el video. se proyecta esto al tema del matrimonio? Es decir, el matrimonio tradicionalmente, a lo mejor a muchos de nosotros nos explicaron en la carrera, es un contrato civil, pero no lo entiende de esta manera la Suprema Corte
Y entonces, ¿cómo aplica la reflexión de la responsabilidad? ¿Qué nos puedes indicar al respecto? Exactamente, el matrimonio, a pesar de lo que muchos sostienen, la Corte no lo considera como un contrato civil, no lo considera como una relación estrictamente entre particulares, en donde se hacen mutuas concesiones o se establecen derechos y obligaciones tal cual acontece en un contrato de naturaleza civil. Más bien se considera que es una institución y que es un acto condición. A través de este acto condición, un caso individual se coloca dentro de una situación jurídica general previamente creada por la ley. Por eso es que los doctrinarios consideran incluso que por virtud del matrimonio una persona decide incorporarse a una institución previamente creada por una ley, que es la institución del matrimonio, pero no es un contrato. Sí interviene la voluntad de dos personas para incorporarse a esta institución, pero no es un contrato como tal. Dice al respecto la sentencia también que el matrimonio tiene esta especificidad que nos permite distinguirlo o distinguir como institución, como muy bien lo señalabas, de contratos civiles en virtud de que tiene aspectos, digamos, que tienen que ver con la vida privada de las personas, pero aspectos de interés público. Sí, evidentemente la institución del matrimonio da lugar a muchos aspectos de interés público, los menores, la subsistencia del vínculo matrimonial per se, el divorcio, en fin, todas estas son cuestiones de interés público, pero no es propiamente que constituya un contrato privado. Eso no lo podemos concebir así. Y a partir de esta idea, tampoco podemos considerar que existe una responsabilidad contractual cuando se incumple algún deber matrimonial. Ahí está el engarce, ¿verdad? Entre el tema de la responsabilidad civil y esta concepción que la primera sala afianza, que por cierto ha sido materia de análisis en otros fallos de la propia Suprema Corte. Ya había venido trabajando con el tema del matrimonio. Exactamente, ya hay varios precedentes en relación con este punto, destacando que no es un contrato y que no puede dar lugar propiamente a una responsabilidad contractual. Porque si fuera un contrato al uso, digamos, un contrato como nos lo explican los civilistas en la doctrina tradicional, efectivamente tendría mucho sentido lo que destacabas, en el sentido de decir, bueno, pues si incumpliste un deber, pero un deber dentro del matrimonio, un deber casi conyugal, exactamente, eres responsable, me tienes que reparar, porque entonces, bueno, ahí la sala se separa, digamos, se distancia de esta visión y adopta una visión más vinculada incluso, yo diría, a derechos humanos. Hay una lectura constitucional y una lectura garantista. Bueno, sí entender más o menos el punto. Si fuera un contrato, a la hora de incumplir una de las cláusulas o de las obligaciones que generalmente operan un contrato, pues entonces, ¿dónde está la responsabilidad civil? ¿Verdad? ¿Dónde está el castigo o la pena o lo que sea, ¿no? Entonces, en un matrimonio no sucede de esa forma, pues por eso la Suprema Corte no lo considera como un contrato. ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí. ¿Sí estuvo claro el video? ¿Sí se entendió? Sí, todo claro. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Gracias, de nada. Muy bien. De acuerdo a los artículos del Código Civil Federal, 1795, 1798, 1812 a 1834, siendo el matrimonio un acto jurídico, tiene los mismos elementos esenciales de validez que son la capacidad. O sea, la capacidad, ¿a qué nos referimos? Que tengo capacidad para contraer matrimonios, o sea, mayoría de edad, libre de ausencia de vicios de la voluntad, licitud en el objeto, fin o condición del acto, o sea, nos vamos a casar en matrimonio, ambos somos mayores de edad, etcétera. La firma de donde se manifiesta el acuerdo y cuando la ley lo requiera. ¿Sí? Pues tiene que tener estos elementos que son esenciales para validar el matrimonio y eso se los hace saber el juez civil a la hora que se están casando por la parte civil.
Elementos esenciales de validez y del matrimonio. De existencia. Para que pueda existir el matrimonio, estamos hablando de hace tiempo atrás, ¿no? Lo que había. Diferencia de sexo y unidad de personas. Diferencia de sexo y unidad de personas para que hubiera una existencia del matrimonio. Consentimiento, ¿sí? Que ambas partes lo quieran hacer libremente. Y la celebración, presencia de oficial de registro civil y 2 testigos. Esa es la parte legal que exigía para que el matrimonio pudiera ser válido, ¿sí? De validez, o más bien que pudiera existir. Si no, si le faltara alguno de esos elementos, el matrimonio ni siquiera existía, vamos. De validez, consentimiento libre y espontáneo, que no hubiera error, ni fuerza, ni rapto, ¿sí? Consentimiento libre y espontáneo, ambos de acuerdo. Capacidad de las partes, impedimentos dirimentes absolutos y relativos, que otra vez, que sean mayores de edad, que estén en pleno uso y goce de sus facultades mentales, etc. Formalidades anteriores, cutáneos y posteriores. Toda la solemnidad que requiere para que se pueda dar el matrimonio y que sea válido para para el Estado, que el matrimonio sea válido, se ocupaban estos elementos, ¿sí? Impedimentos para contraer matrimonio. El artículo 156 enumera 10 impedimentos para contraer matrimonio, previéndose en el artículo 235, fracción 2, que el matrimonio será nulo cuando se celebre concurriendo algunos de los citados impedimentos. Nulidad en el matrimonio. Existe nulidad absoluta y nulidad relativa. Se considera que la ilicitud en el acto jurídico se sanciona con la nulidad absoluta, que se caracteriza como imprescriptible, inconfirmable y susceptible de intentarse por cualquier interesado. ¿Cómo pudiera ser un matrimonio nulo? ¿Cómo lo pudieran hacer nulo? Pues, por ejemplo, si la mujer o el hombre estuviera anteriormente casado y no divorciado, ¿sí? Y que no dijera nada, ¿sí? Ahí se nulifica el matrimonio. Claro, hay que iniciar el procedimiento, no se nulifica en automático. En cuanto a la nulidad relativa, se acepta que tiene como causa los vicios de la voluntad, la incapacidad y la inobservancia de la forma. Se le caracteriza en dicha doctrina clásica como prescriptible, confirmable y solo se concede la acción de la parte perjudicada. Por ejemplo, si en el acta hay una fecha que no corresponde o el nombre de la persona le pusieron otro nombre, cosas de ese tipo que no son intencionales, ¿sí? Puede haber una nulidad relativa. Solo son 2 causas de nulidad absoluta, la bigamia y el incesto. Eso es lo que marca la ley. Hay otras, ¿sí? La bigamia se caracteriza como una causa de nulidad absoluta de acuerdo al artículo 248 del Código Civil Federal. La bigamia, pues básicamente si está casado aún y está contrayendo otro matrimonio, puede ser uno de los casos. El incesto, si está casado, si quieren casar 2 hermanos, por ejemplo, o ya se cometió el incesto, hay un hijo derivado de relaciones sexuales de 2 hermanos, la ley prohíbe este tipo de matrimonio. El incesto es el parentesco de consanguinidad no dispensado, o sea, sí, o sea, que no fue un acuerdo, anula el matrimonio. Por lo tanto, cuando se trate de un parentesco que no admita dispensa, como es el de la línea recta y el de la colateral, hasta el 2º grado. Aquí quise poner, muchos de estos ya están reformados o derogados, pero quise ponerlos porque vale la pena conocer cómo estaba. Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio, la falta de edad requerida por la ley, ese está derogado. Derogado significa borrado, ¿sí? Totalmente, borrado, ¿sí?
Número 3, el parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado, en línea recta, ascendente o descendente, en línea colateral igual. El impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos. Entonces, o sea, la ley no permite que se casen entre familia, ¿sí? Es lo que hablábamos en cómo evolucionó el matrimonio. Cuando hablamos de promiscuidad primitiva, pues hace cuenta que aquí, si esto lo permitieran, estaríamos hablando otra vez de lo mismo. Lo que pasa muchas veces es que cuando se casan hermanos o primos, a veces no saben cuál es la relación que hay entre ellos. Desconocen por temas familiares así, de separación, no saben, y a veces eso sucede. El parentesco de afinidad en línea recta sin limitación alguna. El adulterio ha habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre. La fuerza o miedo grave en caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida al lugar seguro. La impotencia incurable para la cópula y las enfermedades crónicas e incurables que sean además contagiosas o hereditarias. Padecer algunos de los estados de incapacidad a que se refiere la fracción 2 del artículo 450. El matrimonio subsistente con persona distinta a aquella con quien se pretenda contraer. De esos impedimentos solo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. De los matrimonios nulos e ilícitos. Son causas de nulidad de un matrimonio el error acerca de la persona con quien se contrae cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada, lo contrae con otra. Yo no he escuchado esto más que en películas, pero pues si estáis, ¿por qué sucede? Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo algunos de los impedimentos enumerados en el artículo 156, que ya lo vimos, o que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos 97, 98, 100, 102, 103, que ya lo vimos por acá. Bueno, ahorita los vemos. Efectos del matrimonio. Se determinan desde 3 puntos de vista. Efectos del matrimonio. Entre consortes, en relación con los hijos y en relación con los bienes. O sea, los vínculos jurídicos que se generan al contraer matrimonio entre consortes, entre esposos, derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones muy importantes. Y ellos con relación a los hijos, ¿sí? El efecto que hay con relación a los hijos. Las obligaciones que tenemos como padres hacia los hijos, ¿sí? Y en relación con los bienes, muy importante, el tema de los bienes que vamos generando en matrimonio, o sea, todo eso está contemplado en la ley. Por eso también están los regímenes para casarse los regímenes de sociedad conyugal o de bienes separados, etcétera. O sea, todo está contemplado para darle un marco legal para cuando pase un problemita o algo, un divorcio, una muerte, una separación, cómo tratar todo ese tipo de cosas. Entre consortes. Derecho a la vida en común, con la obligación correlativa de la cohabitación, el derecho a la relación sexual, con el débito carnal correspondiente, el derecho a la fidelidad con la obligación correlativa impuesta a cada uno de los esposos, el derecho y obligación de alimentos con la facultad de exigir asistencia y ayuda mutua. Con respecto a los hijos, para atribuirles la calidad de hijos legítimos, para legitimar a los hijos naturales mediante el subsecuente matrimonio de sus padres, y para originar la certeza en cuanto al ejercicio de los derechos y obligaciones que impone la patria potestad. En cuanto a los bienes, la ley designa 2 vías bajo la separación de bienes y el de sociedad conyugal. Bajo el esquema de separación de bienes es dividir entre los consortes las propiedades adquiridas antes y después del matrimonio. Por el contrario, en el régimen de bienes mancomunados, los bienes adquiridos dentro del matrimonio son y serán de ambos consortes.
Así como cuando se trata de parentesco de afinidad en línea directa, procede a considerar que existe nulidad absoluta de acuerdo al artículo 242 del Código Civil Federal. Efectos derivados de la nulidad del matrimonio en cónyuges con relación a los hijos y con relación a los bienes. Matrimonio putativo. Quiero que veamos un video, perdón, que habla sobre el concubinato para ver que vean qué valor tiene ya, ya muy aparejado a lo que es el matrimonio. Oye, la Pues aguántenme tantito. Oye, la charla es interesante. Bueno, salgo yo ahorita del aire también. En Hechos para Despertar. Le presento al abogado de casa, le presento a nuestro amigo Porfirio Ramírez y el tema de hoy interesante, Porfirio, bienvenido. Los derechos de la concubina, es decir, los derechos de la pareja cuando no existe un matrimonio de por medio. ¿Cómo estás, Porfirio? Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Por principio, a ver, ¿estoy correcto en la definición? ¿Eso es la concubina? Sí, la definición de concubinato, yo creo que para aterrizar el tema podemos exponerla. El concubinato es la unión de facto o de hecho entre un solo hombre y una sola mujer que estando en aptitud de contraer matrimonio, es bien importante eso, en aptitud de contraer matrimonio, no lo han realizado conforme a términos de ley. ¿Cómo se comprueba el concubinato? ¿Cómo se da? ¿Cómo surge la vida jurídica? Siempre y cuando estas dos personas que están en aptitud de contraer matrimonio, como lo acabo de decir, pero no lo han hecho, vivan constantemente de forma como marido y mujer, permanente y pública durante más de 2 años. O la otra es que ya hayan procreado hijos, Juan Carlos. Entonces, con estas dos hipótesis nace la vida del concubinato. Acá lo importante es las consecuencias jurídicas de este concubinato, sobre todo para la concubina y los menores, que es bien importante. Te interrumpo porque hoy pareciera que de repente las parejas deciden no contraer matrimonio porque creen que con ellos se evitan responsabilidades. Y es una tendencia hoy, es una tendencia muy, muy marcada. No, ¿para qué nos casamos? Porque al final del día, no, yo lo que no quiero es tener una responsabilidad, pero por lo que estoy entendiendo, haya o no haya hijos, hay responsabilidades a partir del momento en el que se determina esta unión. Exactamente, a partir de que surge la vida jurídica es, si no hay hijos, a partir de que estén viviendo 2 años permanente, constantemente y públicamente como marido y mujer. 2 años. 2 años, continuos. Es decir, a ver, y vale la pena subrayarlo. Sí. Los derechos surgen, las obligaciones surgen a partir de que una pareja lleva 2 años viviendo juntos de manera pública, permanente y continua. Permanente y continua. O en su defecto hayan procreado hijos. O sea, no que pasen los 2 años, a lo mejor al medio año procrearon un hijo. Acá, ¿cómo lo acreditas? Tu concubina que nos está viendo, señora que vive en esa situación, bueno, esto lo puedes acreditar ante un juez de lo familiar con una información testimonial o con las actas de nacimiento de los menores. Pero si no las tenemos, esa información testimonial hace las veces de tu acta de matrimonio. ¿Para qué? Para que tú tengas esos derechos a exigir. Derechos bien importantes, Juan Carlos. Tienes derecho a alimentos, obviamente, siempre y cuando no tengas otra forma de subsistir o de trabajar, siempre y cuando no hayas celebrado un matrimonio con otra persona u otro concubinato, y más allá tienes derecho inclusive como concubina o concubino a heredar. A ver, tocas otro tema bien importante. Hablas de él o de ella, es decir, los derechos y obligaciones son de los dos. Completamente. No únicamente hablamos de obligaciones para él
y de derechos para ella. Ambos tienen derechos y obligaciones. Exactamente, ahí la ley lo que busca es esa equidad, ¿no? Es la igualdad de género ahora tan en boga en nuestra Constitución, en todas las leyes secundarias. Exactamente, tiene derecho a heredar sobre los bienes de concubino o concubina. E inclusive si el concubinato termina, también tiene derecho a alimentos. Acá lo importante es que la figura cambie en cuanto al matrimonio, porque una vez que termine ese concubinato, tú tienes derecho como concubino o como concubino a exigir alimentos. A partir, bueno, de entre un año te prescribe ese derecho, es bien importante. Va más allá el concubinato, Juan Carlos. E inclusive, si vamos a pensar que una pareja está en concubinato y muere el concubino y la concubina se encuentra encinta, es decir, se encuentra embarazada, bueno, eso tiene también que hacerlo saber al juez una vez que haya fallecido el concubino durante los 45 días siguientes. ¿Para qué? Para que el juez tome las medidas y el menor que está por nacer, el producto, tenga ese derecho a la filiación del concubino y pueda heredar también y tener el derecho a los alimentos. Si es que hay una sucesión testamentaria o un testamento, puede entrar ese hijo producto del concubinato, siempre y cuando hay que ponerlo de conocimiento del juez de lo familiar 45 días después. Y para las cuestiones hereditarias, tú también tienes derecho a que tú como concubina puedes heredar de tu concubino si que fallece o viceversa, como cónyuge, es bien importante. O sea, entras a un nivel de cónyuge para heredar, siempre y cuando que cuando tú como concubino fallezca uno de los dos, tú estés viviendo en concubinato, es decir, no haya terminado el concubinato. ¿Cómo termina el concubinato? Como matrimonio puede ser por la muerte, por la misma separación de los concubinos, y esto también origina derechos y obligaciones de todo tipo, Juan Carlos. Entonces, aquí lo importante es saber que el establecer una relación de facto sí lleva a obligaciones y sí lleva a derechos. Completamente, exacto. Y luego por desconocimiento de la ley o qué derechos tenemos, sobre todo, que es el tema acá central, es que no, muchas veces es vivir y piensan que, bueno, eso no trae consecuencias jurídicas. Claro que las trae, claro que la ley, la legislación civil reconoce esta figura, por lo mismo de que actualmente, como tú acertadamente lo acabas de comentar, se da mucho este tipo de uniones. Ojo, una cosa es que estén en aptitud de contraer matrimonio, ¿no? Si uno de los dos está casado, pues eso no es concubinato, ¿no? El concubinato, o si tienes un hijo fuera del matrimonio, pues tampoco es concubinato. Nacen otro tipo de derechos y obligaciones en cuanto al menor, pero no contra un concubinato como tal. Un concubinato es la unión de facto, como fuera un matrimonio, pero no hay un acta de matrimonio como tal, pero sí puedes subsanarlo a través de este juicio muy sencillo que se llama información ad perpetuum, una información testimonial ante un juez, te emite una resolución y con esa resolución tú tienes derecho a reclamar todas las obligaciones que tiene para contigo el concubino. Bueno, pues Porfirio Ramírez es nuestro abogado de cabecera, periódicamente se encuentra con nosotros hablando de temas como esto. Porfirio nos hace un ofrecimiento. Si usted necesita alguna asesoría jurídica sin costo, él se la puede ofrecer, él se la puede dar. Usted puede llamarle en este momento, él va a permanecer unos momentos en nuestro estudio, 893-7750, o puede marcar directamente a su despacho, si nos das algún número telefónico de tu despacho. Sí, Juan Carlos, claro que sí, 404-7275 o 404-7276. La idea, Juan Carlos, es asesorar al público en general, a la sociedad. La asesoría es completamente gratuita y que se vayan perfectamente asesorados del despacho, porque Bueno, apuntar los teléfonos, ¿no? Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Dudas, preguntas? Todo en orden, todo bien. Sí, o sea, ya estés casado o no estés casado, ya son las mismas leyes para Sí, casi las tantos. mismas. Casi, Sí, casi las mismas. Y sí, son las mismas obligaciones que tengo yo hacia ella que ella hacia mí, un decir. es correcto, es correcto. Así están las cosas. Y ahorita La pues di- gracias a lo del, ¿cómo se le llama? A igualdad de género, ¿verdad? Así Fue es, que así cambió es. todo eso. Aquí la diferencia del concubinato y el matrimonio es que el concubinato lo tienes que comprobar con testigos, con etcétera, ¿no? Y el matrimonio, pues con el puro acta de matrimonio, ¿no?, que generaste para exigir algún derecho en algún momento dado. A ver, Erika Aparicio, ¿quería decir algo?
Erika Aparicio, ¿quería decir algo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, en un dado, en un caso hipotético que, por ejemplo, hay un matrimonio, pero Ajá. se separan, pero sin firmar, y en dado caso fallece la otra persona, Ajá. la mujer todavía puede reclamar, aún así separada, pero que todavía estén Sí, sí, nunca se divorció. Y sí, puede reclamar, pero reclamar qué, por una herencia, si hay Sí, un testamento, sí, en dado caso que, por ejemplo, se separaron, pero no firmaron divorcio, pero ajá, la otra persona ya tiene a una pareja, ajá, ¿puede reclamar aún así la esposa o cómo sí, sería? o sea, el tema es reclamar qué, es a lo que me refiero, reclamar qué, ese es Sí, un, herencia. herencia, bueno, en una sucesión legítima donde no hay testamento, la esposa no tiene herencia, ¿sí? O sea, la esposa no se incluye en la herencia cuando no hay testamento, ¿sí? Aunque hayan separado, aunque estén juntos, para que la esposa herede, tienen que cumplir ciertos requisitos. Si hay una forma para que herede. Okay. Y la forma es, si la esposa no tiene nada, pero bueno, si vivieron el matrimonio y estuvieron juntos todo este tiempo, etcétera, y no tiene nada la esposa, me refiero, bienes económicos, etcétera, sí hereda igual que los hijos. Pero si la esposa tiene bienes, pues no hereda, ¿sí me explico? O sea, hay ciertas formas y hay que comprobarlo. Pero como si en este caso, si estuvo separada ya por mucho tiempo, veo muy difícil que pueda heredar, aunque Okay. siga en matrimonio. Si hay un testamento y ella está en el testamento, bueno, pues ahí sí no hay tema, ¿no? Okay. Sí, ¿De sería acuerdo? todo. Gracias. No, ok, de nada. ¿O si él quiere decir algo? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Escuché hoy de que después de 2 años de vivir, por así decirlo, en unión libre, prescribe. ¿A qué se refiere con que prescribe la unión libre? No, lo que pasa es, lo que dice es que para reclamar algo, cuando convives en concubinato y quieres reclamar algo, porque la persona murió, porque en el tema de alguna herencia, si estás en el testamento, no estás en el testamento, si crees que te corresponde algo, el exigir un derecho prescribe en 2 años. Si no lo haces en 2 años, ya no lo puedes hacer. Ok. ¿De acuerdo? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién le había levantado la mano? No. Ya hablé contigo, Briana, ¿verdad? ¿O no? No. Briana, adelante, Briana. No la escucho. Buenas noches. Buenas Profe, noches. frente al tema que estaba tratando ahorita de que si una persona ya está separada, pero no Ajá, está divorciada, y ajá. no hay, mi duda es, y no hay un testamento, la esposa como tal no tiene el derecho a recibir herencia si no hay un testamento, No. pero y si tampoco hay hijos, en este caso, ¿quién? No se queda como... Primero los que tienen derecho a heredar, si no hubiera hijos, si nomás queda la esposa y están separados, etcétera, nunca se divorciaron, los primeros que tienen derecho a heredar cuando no hay testamento son los parientes más cercanos, ¿sí? Entonces, si no tuviera hijos, se van a los padres de la persona que murió, ¿sí? A los padres, y luego, si no están los padres, a los hermanos, y así se va, ¿sí? O sea, aquí lo que siempre hay un dicho, y lo vamos a ver en la próxima clase que los vea yo en sucesiones. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Siempre al momento de heredar, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. No hay hijos, en todos los papás. Si no están los papás, pues todos los hermanos, y así se va. ¿Sí? Ok, profe, gracias. De nada. ¿Todo bien con la tarea? No tuvimos problema con el tema de la tarea. Bueno, si no hay otro tema, a ver, Yo, Brenda, otra vez, adelante. yo Nada más como última duda, maestro. ¿A partir de cuánto tiempo se puede decir ya que es concubinato? 2 años, dice ahí,
pública y permanentemente, ¿sí? O sea, es lo que tienen que comprobar, que vivieron públicamente, o sea, sin esconderse, y permanente, continua, ¿sí? 2 años. Si tuvieron un bebé al año, se interrumpen esos 2 años y es al año, ¿no? Al momento que tuvieron un bebé. Pero todo eso hay que comprobarlo, es lo que les decía, hay que comprobarlo con testimoniales, etcétera, a diferencia del matrimonio, que el matrimonio pues ya tienes un papel. Yo tengo una duda. Adelante. Estoy haciendo el cuestionario junto con usted, se me hace más fácil así. Ajá, ok. Claro. Y ya estoy terminando y en la pregunta 3 le pongo la respuesta y luego ya termino el intento y me dice que esa respuesta no está con el circulito pintado. Y ya cuando voy a cerrar me dice que si quiero cerrarlo con esa respuesta, sí. Ya le pongo, no es, y es igual, como que está fallando, como que no. Hay que mandar un correo, creo que sí, es información@ucnl, algo así, por ahí se los pone, ¿no? Porque a lo mejor está fallando la plataforma. ¿Alguien le ha pasado parecido con el examen? ¿No? Ok, a lo mejor es su internet, inténtelo de nuevo. ¿Perdón? Bueno, profe, A mí no. Es que no, la escucho entrecortado, discúlpeme, no alcanzo a entender. es que está alguien más hablando. Si me Ok. puede ayudar, porque en la primera respuesta que contesté era la respuesta promiscuidad primitiva. Y en Ajá. esta también yo pienso que es eso, la promiscuidad primitiva. Le puedo decir la pregunta y me dice, A ver si me acuerdo. hablando de la evolución del matrimonio, en ese entonces impedía determinar la paternidad y por lo tanto la organización social de la familia se reguló siempre en relación con la madre. Entonces, en lo que yo me acuerdo, habló de promiscuidad primitiva, que era cuando no se sabía quién era el padre. Ajá, ok. ¿Y le pone esa respuesta y no la deja o qué? No me deja con ninguna respuesta, es la pregunta la que está fallando. Ah, ok, con ninguna respuesta. Ya lo intenté. Okay. Bueno, lo voy a revisar, y le mando un mensaje. ¿Ok? Ok, gracias, maestro. De nada, al contrario. ¿O si él quiere decir algo más o no? Es que tiene la mano levantada. Sí, licenciado. Ah, dígame. Discúlpeme. Me cuidado. Mire, hace un tiempo, pues por mi hijo, me habló una persona que había enviudado, vivían en concubinato, Ok. y tenían una casa que ella quería vender. Ok. Entonces yo decía esto de lo que se está hablando ahorita, de que si tenían Ajá. ya 2 años, tenían los mismos derechos y no había hijos, pues ella Ajá. podría hacer. Mi Ajá. pregunta es, ¿ella podía confirmar su concubinato con una carta del juez de barrio Sí. y presentársela al juez mediante algún juicio que desconozco cómo se llame? Ajá. Pero de esa forma ella podría hacer los trámites, por ejemplo, ante el Infonavit o ante el banco para hacer la libertad de gravamen y poderse adjudicar la propiedad de ella como heredera. Si pudiera, si no hubiera un testamento de por medio que ha hecho la persona que murió. Pero claro que lo puede hacer. Si está comprobado el concubinato, tiene derecho. Tiene derecho si esa casa la compraron entre los dos, vivieron en esa casa los dos, porque también eso es importante. No puedes reclamar una casa donde nunca estuviste, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero si tú estuviste ahí vivieron en concubinato los 2 años, o los 3, o los 5, los años que hayan sido, ella puede reclamar su 50% de esa casa. El 50% y el otro 50% se tiene que hacer un juicio intestado. Así es. De hecho, se tiene que hacer el juicio de intestado, un juicio sucesorio, una sucesión legítima, para que ella le otorguen ese 50%. Y el otro 50% es de los hijos que hayan tenido en el matrimonio. No, o sea, mira,
Si vivieron en concubinato, si esa casa la generaron entre los dos y vivieron en concubinato, nunca se casaron, el 50% ya es de ella. ¿Sí? Ujú. Si esa persona muere, tienen que hacerse el juicio sucesorio para que el 50% que le correspondía a él se lo pasen a ella. Ok, Y para que ella tenga el 100% de ese inmueble. Si no hay un testamento. ok. Ya quedó, profe. Muchas gracias. Ok, de nada. Bueno, pueden surgir muchas dudas, yo lo sé, ahí los vamos viendo en la siguiente clase. Esta ya se acabó. Me dio mucho gusto verlos, y nos vemos la próxima clase a la misma hora, a las 8 de la noche, creo que vamos a ver ahora divorcio. ¿De acuerdo? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, profe. Buenas noches a todos.